Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la doctora Iracema Díaz Pino y en esta ocasión te traigo la clase de aparato reproductor femenino, continuando con después de ovarios. Seguimos con útero, vagina, vulva y perine. Continuando con la clase del video llamado ovarios y ovogénesis, continuamos con el resto de los órganos genitales internos femeninos. Entonces empezamos con el útero. Antes que nada, hay que localizar al útero en su posición, es el hipogastrio, en, en los cuadrantes del abdomen, corresponde al hipogastrio. Entonces el útero es parte del trayecto que siguen los espermatozoides. En otra clase nos quedamos que en el óvulo se hacía todo lo que es ovulación, trompa de falopio capturaba al óvulo, si había fecundación ayudaba al cigoto, el blastocisto, a llegar hacia el cuerno uterino o al fondo uterino, y en su defecto también, si hay espermatozoides depositados en fondos de saco vaginal, penetran y van a ayudar al trayecto que siguen los espermatozoides para llegar a las trompas de falopio y encontrar lo que es el óvulo. También el útero es el sitio de la menstruación, es el sitio del óvulo donde el óvulo se va a fecundar, es el sitio donde se va a llevar a cabo el desarrollo embrionario y fetal y también en donde se va a llevar a cabo el trabajo de parto. Está colocado entre la vejiga y el recto. La vejiga está enfrente y el recto lo tiene por atrás. Y en el útero que no es no grávido, quiere decir que no ha albergado ningún embarazo, tiene forma de una pera invertida. Es como una pera con el piquito hacia abajo, pero el asunto es que es hueco, ¿ok? Bien. Las medidas. Aquí te tengo las medidas. Este es un útero en vista frontal, en vista lateral, con su anteversión. En las mujeres que no han estado embarazadas, mide unos 8 centímetros de longitud, unos 5 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Pero en las mujeres que ya tuvieron embarazos, 2, 3 embarazos, ya se va a encontrar o muy agrandado o muy hipoplásico o atrófico. ¿De acuerdo? Aquí no tengo las medidas de un útero que ha tenido muchos embarazos dentro, pero sí cambian las medidas, se agranda ligeramente. Eso es en las mujeres que han tenido 2, 3 hijos. Y ya cuando la mujer entra en lo que es el cambio de vida, mejor conocido como climaterio, eh, que han pasado ya por las etapas de la perimenopausia, menopausia, posmenopausia, el útero se vuelve hipoplásico, o sea, va involucionando. Esa involución se debe a la disminución de las hormonas femeninas, puesto que el ovario pues deja de funcionar. Las divisiones anatómicas del útero son las siguientes. El útero tiene un fondo. Entonces, aquí estamos viendo el útero en un panorama que muestra muchas cosas. Muestra un ovario completo, pero también muestra un ovario seccionado para que veas toda la maduración del folículo y la ovulación. Que todo esto se vio en el juego de diapositivas de la clase que se llama ovario y ovogénesis. Luego estamos viendo cómo está conectado el útero con las trompas de falopio. También se le ve al útero que está seccionado en una cuña para mostrarnos que el útero tiene una cavidad, tiene un hueco adentro. Entonces, la parte de arriba, el techo, se le llama fondo.
es la porción en forma de domo que está arriba y conectado con las trompas de falopio. Después viene el cuerpo vendría siendo todo el hueco mayor, es la porción central. Luego abajo está el cérvix o cuello que se abre en la vagina. Esta es la vagina, este tubo que miras aquí arrugado es la vagina. Esto cérvix quiere decir cuello. Muy bien. Y el istmo es la región más angosta que mide más o menos 1 centímetro de longitud. Entonces, esto sería el istmo, que es la parte más angosta. El interior del cuerpo del útero se le llama cavidad uterina y el interior del cérvix se llama conducto cervical. Entonces, bueno, como para información extra, cuando las mujeres se practican el estudio, toma de muestra de citología para Papa Nicolau, se introduce el espejo vaginal y se separa y lo que vemos es este cuellito. De aquí se toman las muestras, es un ligero raspado con una espátula de madera especial y luego un cepillito como tipo escobillón que invade un poquito, no se mete, simplemente se rota en esta zona para traer células de endocervicales. En condiciones normales, el cuerpo del útero se acomoda en sentido anterosuperior sobre la vejiga y esta posición del útero se llama anteflexión. Y pues bueno, el útero se queda en su lugar gracias a la posición que agarran ciertos ligamentos que son prolongaciones del peritoneo parietal y van a mantener al útero en su lugar. Entonces, en este corte que es sagital, quitamos un lado, quitamos el lado derecho, y entonces estamos viendo el cuerpo de una mujer con sus relaciones. Se dice que el útero está entre vejiga y recto. La vejiga la tiene en su cara anterior y el recto por la cara posterior. Luego, la posición es como si estuviera acostado hacia enfrente sobre la vejiga. Esto se llama anteflexión, aunque hay muchas chicas, muchas mujeres que tienen el útero en retroflexión, ¿verdad? Son las variantes anatómicas que pueden considerarse hasta cierto punto normales, pero el más frecuente es la posición en anteflexión. Muy bien, este conducto que miras aquí, que está conectado al cuello uterino, ese es el tubo de la vagina, que no es un tubo, es una cavidad virtual. Mientras no entre nada, están las paredes unidas. Además es elástica. Bien, el útero se va a mantener en su lugar gracias a una serie de ligamentos. Los principales son ligamentos anchos. Aquí yo puse unas cajitas. Esto es el ligamento ancho, todo esto que miras, también incluido esta parte de aquí. Y todos son repliegues dobles de peritoneo. El peritoneo, pues, es la capa que va a cubrir todo lo que son tus vísceras abdominales. Entonces, tiene sus extensiones para mantener a cada víscera en su lugar. Unen al útero con ambos lados de la cavidad pélvica. Entonces, esos fueron los ligamentos anchos. Luego los ligamentos úterosacros, nos vamos hasta acá. Sigamos la flechita, quedaría aquí. Se sitúan a ambos lados del recto y conectan al útero con el sacro. Entonces, allí tiene otro punto de unión. Luego, los ligamentos cardinales, un poquito más abajo. Estos van, están más o menos lo que es la base del ligamento ancho entre la pared pélvica por un lado y el cérvix y la vagina por el otro. Y finalmente los ligamentos redondos, estos van desde un punto del útero a las trompas de falopio y aquí se quedan
Fíjense hasta dónde va, hasta labios mayores. Entonces este ligamento se va por atrás, hasta abajo. Muy bien. Disculpen la imagen, estuve buscando algo donde estuvieran sin tantas letras, pero bueno, no. Y el libro donde yo estoy tomándolo no trae exactamente los ligamentos del útero. Bien. Histología. Las capas del útero van a ser tres. De afuera hacia adentro es perimetrio, la más externa, miometrio, la que va en medio, y endometrio, la que va adentro, forrando toda la cavidad uterina. Entonces, el perimetrio es una capa serosa, es la más externa. A ambos lados, este peritoneo visceral, a ambos lados se convierte en el ligamento ancho y queda así como si fuesen las alas de una mariposa. El miometrio, la palabra mio significa músculo, metro o metra significa útero. Es por eso metrio, metra es útero. Entonces, es el músculo del útero. Está formado por tres capas de fibras de músculo liso, circulares, longitudinales y oblicuas. Entonces, a la hora de que se contraen en el momento del trabajo de parto, gracias al estímulo de una hormona llamada oxitocina, que lo secreta la región anterior de la hipófisis, hace que estas fibras de músculo liso, pues las longitudinales, las circulares y las oblicuas, cada una se contrae para su lado que le toca y entonces comprimen lo que es todo el útero a su alrededor, haciendo que con las contracciones el feto empiece a avanzar hasta que lo saca del útero. Y es cuando nace el bebé. Y finalmente el endometrio, que es la capa interna. La característica del endometrio es que tiene muchos vasos sanguíneos. También contiene muchas células ciliadas y secretoras. Entonces, el endometrio tiene dos capas. El que se llama estrato funcional o capa funcional, esa es la que se desprende durante la menstruación, que es la capa más superficial. Y el estrato de abajo, la capa basal, es más profunda y esa no se desprende, siempre se queda y esa es la que origina el nuevo estrato funcional que se va a desprender en cada menstruación. Entonces, el estrato basal es permanente y produce el estrato funcional, que es el que se va a desprender en cada menstruación. Bien. Hablar del cervix, o sea, del cuello uterino, tenemos que hablar de una de sus funciones principales, que es producir moco. Entonces, este moco es producido por células secretoras de la capa mucosa, que va a estar encima de lo que correspondería al endometrio. Es una mezcla de agua, glucoproteínas, lípidos, enzimas y sales orgánicas. Y durante la vida reproductora de la mujer se secretan alrededor de 20 a 600 mililitros diarios de moco cervical. Muy bien. Entonces, como es parte de lo que es el endometrio, acá arriba está el cuerpo, la cavidad uterina, este es el cuello, que es una porción muy pequeña, es un conducto no muy grande, pero tiene las células secretoras que producen moco. Y este epitelio no se desprende durante la menstruación. Aquí no se hace la capa funcional, ¿verdad? Porque si no, imagínate, nos quedamos sin las células que van a producir el moco cervical, que es muy, muy importante. Bien. El moco es más favorable para los espermatozoides cuando ocurre la ovulación o cerca de ella. Es cuando el moco es menos viscoso y más alcalino.
En otras fases del ciclo menstrual, este moco deja de ser filante, como formando hilitos, deja de ser así y se vuelve muy espeso y denso y va a formar un tapón cervical natural que impide físicamente la penetración de los espermatozoides. Dice, además, el moco cervical satisface las necesidades de energía de los espermatozoides y junto con el cervix, el moco sirve como un reservorio de los mismos, a los cuales protege el ambiente vaginal y los fagocitos. Entonces el moco tiene sus funciones. Aquí estamos viendo una secuencia de situaciones con el moco. Pues aquí se alcanza a ver, si quito mi cursor, estás viendo que pues no se alcanza a percibir muy bien. El moco folicular no hace hilos, aquí sí, y aquí ya se ponía más gris y más espeso. Quiere decir que en el momento de la ovulación el moco es filante, fluido y permite el avance de los espermatozoides. En las fases que están antes y después de la ovulación, el moco se pone espeso y entonces genera una especie de terreno pantanoso para el espermatozoide y el cual pues no va a poder moverse. Entonces en la fase folicular, que es esta, el moco es denso y va a formar una barrera que impide el paso de espermatozoides, ¿verdad? Y habla del moco fértil, que es el filante, que es este moco, y el moco no fértil, que podría ser este o este. Bien. ¿De qué manera o de dónde proviene la irrigación sanguínea del útero? Bueno, pues todo empieza en lo que es la aorta abdominal se va a dividir en arteria ilíaca en dos ramos, ilíaca común, izquierda y derecha, y cada una de ellas se divide en ilíaca interna y externa. Entonces, de las arterias ilíacas internas, ahí va a salir una rama que se llama arterias uterinas, ¿verdad? De cada lado. Entonces aquí nada más estamos viendo un lado. Dice, a su vez, las arterias uterinas sigan su caminito. Bien. Y fíjate que aquí también sale la arteria vaginal, pero pues esta se va a la vagina. Vamos a seguir a la arteria uterina. La arteria uterina emite las arterias arqueadas. Entonces nos vamos a meter aquí, mira, fíjate, aquí viene la arteria uterina, aquí. Emite las arterias arqueadas, que vendrían siendo estas. Ramas que están dispuestas de manera circular en el endometrio, ahí van las arqueadas, todas alrededor. Y estas a su vez, mientras están todo alrededor de lo que es el miometrio, se dividen en arterias radiales y estas radiales, aquí las estamos viendo, esta es la arqueada, las radiales penetran de manera profunda en el endometrio y justo antes de que estas ramas entren al endometrio, se dividen en dos tipos de arteriolas, las arteriolas rectas y las arteriolas en espiral. Las rectas le dan al estrato basal los materiales necesarios para regenerar el estrato funcional. Recuerden que el estrato basal del endometrio es el que forma el estrato funcional, que es el que se desprende en la menstruación. Entonces, las arteriolas rectas son las que le dan el apoyo sanguíneo a este estrato basal. Y las arteriolas espirales distribuyen sangre en el estrato funcional y cambian de manera considerable durante el ciclo menstrual. Entonces, las arteriolas espirales son las que van a estar nutriendo con sangre todo ese endometrio funcional, que es el que se va a desprender durante el periodo menstrual. Una vez que la sangre llega, tiene que salir para regresar al corazón y oxigenarse de nuevo, y va a salir por las venas uterinas y se van a vaciar en las venas ilíacas internas
De allí, pues van a llegar a la vena cava inferior y luego ya llegan a la aurícula derecha y ahí continúa el ciclo cardíaco. Bien. Vamos a continuar con la vagina. Entonces ya revisamos todo lo que fue el útero. Y entonces el útero con su cérvix se conecta a este tubo que se llama vagina. Entonces mira mi cursor. Este es el cérvix o cuello uterino y este tubo es la vagina. Haz de cuenta que este pedacito que te estoy encerrando lo voy a hacer grande y es esto. Entonces, esto es el cérvix que vendría siendo esto. Y este tubo, pues, es propiamente el canal vaginal. Bien, la vagina es un conducto que sirve para el flujo menstrual, para el parto y para alojar el semen proveniente del pene durante el coito. Es un órgano fibroso y muscular en forma de, que tiene forma de tubo cuando está distendido, unos 10 centímetros de longitud y está revestido por mucosa. Si es una mucosa, pues es que va a producir moco. ¿Dónde está situada la vagina? Entre la vejiga urinaria y el recto, al igual que el útero. Y va en sentido de atrás en sentido póstero superior hasta su unión con el útero. Entonces aquí está unida. Hay un espacio llamado fondo de saco vaginal a todo alrededor que indica la unión del cérvix del útero con la vagina. Aquí está el fondo de saco. Y al igual que el útero va a tener sus 3 capas. La de adentro se llama mucosa, la de en medio se llama capa muscular y la de hasta afuera, la externa, se llama capa adventicia. Aquí estamos viendo cómo llega igual la arteria vaginal, la vena vaginal. Estamos observando que tiene pliegues o arrugas, ¿verdad? Aquí abajo estamos viendo que se señalan unas glándulas vestibulares que ahorita las vamos a ver. Bien. Los epitelios son muy importantes en la vagina. La mucosa de la vagina es continuidad con la del útero. La mucosa pues tiene epitelio escamoso estratificado, no queratinizado y tiene un tejido areolar que está acomodado en forma de pliegues transversos llamados arrugas. O sea, la vagina está muy arrugada, tiene muchas arrugas, entonces eso es lo que le permite en el momento del parto que se agrande mucho para permitir el paso de la cabeza del feto, así como todo su cuerpo. También la capa mucosa de la vagina tiene muchas reservas de glucógeno, forma un entorno ácido y el tener un pH ácido va a retrasar la proliferación bacteriana. ¿Por qué? Pues porque en la vagina un habitante natural es el bacilo acidófilo de Doederlein que produce un pH ácido. Entonces el tener acidez dentro de la vagina es una manera, es una barrera de protección natural. Pero también puede ser nocivo para los espermatozoides. ¿Qué pasa? Entonces, el semen es alcalino. Entonces, a la hora que se combina el semen con el pH ácido de la vagina, pues se neutraliza la acidez vaginal y eso permite que los espermatozoides conserven su vida, pues que no se mueran con lo ácido. La capa muscular, que es la de en medio,
tiene fibras musculares circulares externas y tiene otra banda de fibras longitudinales internas y todo es músculo liso autónomo. Este músculo, esta capa muscular, se estira de manera considerable para dar cabida al pene durante el coito y al feto durante su nacimiento. De hecho, como lo mencioné anteriormente, la vagina es como un espacio virtual. Mientras no está en uso, las paredes se juntan, está como colapsada, ¿de acuerdo? Pero puede estirarse, es tan elástica que puede caber el cuerpo de un niño. La capa externa, también conocida como capa adventicia, es la más superficial, fija a la vagina, a los órganos que tiene alrededor, como la uretra y la vejiga, y también hacia el recto. Entonces, cada capa tiene su función específica. Bien, ya revisamos la vagina, entonces ya vamos hacia afuera y vamos a revisar lo que es el orificio vaginal y el himen. En algunos libros el orificio vaginal viene como introito vaginal. Entonces, el extremo inferior del orificio de la vagina, que se abre en el exterior, allí va a estar protegido por medio de un pliegue delgado de mucosa muy vascularizada que se llama himen. El himen tiene diferentes formas porque son variantes de lo normal. Algunos, los más frecuentes es el anular o el fenestrado. Este septado porque tiene un septo en medio que es una pared. Cribiforme quiere decir que tiene muchas perforaciones, así como un colador. Y este es el himen que ya fue roto. Y estos piquitos que ves se llaman carúnculas mirtiformes, que significan que este himen ya se fue desgarrado. Muy bien. Dicen algunas mujeres, el himen cubre por completo el orificio, lo cual se llama himen imperforado, y entonces eso sí es realmente un problema, que se detecta hasta que la niña, la jovencita que entra a la pubertad y aparece su primera menstruación, y pues no se da cuenta nadie porque está completamente obturado, entonces la sangre no tiene salida, se queda atorada en la vagina. Entonces eso genera malestar, dolor, inquietud, y es hasta el momento en que es llevado a un médico y se revisa por edad con sus padres, con su madre de frente de la exploración ginecológica, siempre debe estar mamá, de preferencia, junto con su hija, y se revisa y entonces ya se mira el abultamiento oscuro que se ve que está la sangre ahí. Entonces se tiene que eh, hacer una pequeña incisión para liberar todo el contenido y se acabó el problema. Bueno, la vulva. La vulva se refiere a los genitales externos femeninos. Y entonces, la vulva comprende 5 porciones. Y aquí están numerados. Aquí tenemos 3. Primero, el monte de Venus. Es una prominencia de tejido adiposo que está cubierto de piel y vello púbico grueso que sirve de acoginamiento a la sínfisis del pubis. Luego, labios mayores. Aquí los estamos viendo. Son 2 pliegues longitudinales de piel cubiertos por vello púbico. Contienen tejido adiposo abundante, o sea, grasita. También tienen glándulas sebáceas y sudoríparas apócrinas. Y los labios mayores son los homólogos o equivalentes del escroto en el hombre. Luego, los labios menores, que son más internos, son 2 pliegues de piel más pequeños que no tienen vello púbico ni tejido adiposo. Tienen pocas glándulas sudoríparas y numerosas glándulas sebáceas.
Y estos labios menores son homólogos de la porción esponjosa de la uretra masculina. Número 4, el clítoris. Aquí lo tenemos localizado y aquí, esto que tú ves aquí, que es lo único que se muestra en la vulva, cubierto por un capuchón o prepucio, todo lo demás está adentro. Y entonces todo este es el aparato del clítoris. Es una masa cilíndrica de tejido eréctil y nervios, tiene muchos nervios y está situada en la unión anterior de los labios menores, donde se juntan los labios menores por enfrente, ahí está el clítoris. Tiene una capa de piel llamada prepucio para cubrir el cuerpo del clítoris. La porción expuesta del clítoris se llama glande y el clítoris es el homólogo del glande del pene. Al igual que este, aumenta de tamaño con la estimulación táctil y desempeña funciones en la excitación sexual de la mujer. Y el número 5 es el vestíbulo, que es la región que está situada entre los labios menores. Es el vestíbulo. Es homólogo de la porción membranosa de la uretra masculina. ¿Qué contiene el vestíbulo? Pues contiene al himen, ¿verdad? Y en caso de que exista, o si ya, donde existió o donde existe. Y este vestíbulo, a su vez, va a tener 5 estructuras contenidas en él. Por eso es muy importante el vestíbulo. El primero es el orificio vaginal. Aquí está el orificio vaginal que está en el vestíbulo, que es la abertura al exterior. Ocupa la mayor parte del vestíbulo y este orificio está delimitado por el himen. Luego tenemos el meato urinario externo. Aquí estamos, donde dice uretra. Es la abertura de la uretra, que es el conducto que comunica con la vejiga urinaria. Por allí se orina, ¿verdad? Por el meato urinario externo de la uretra. Entonces, fíjate muy bien, aquí está el clítoris, aquí está la entrada vaginal y la uretra femenina está aquí donde está mi cursor. Por ahí se orina. Luego, número 3, glándulas pauretrales o glándulas de Skene. Ellas secretan moco, están en la pared también de la uretra, aquí también, y se localizan a ambos lados del orificio vaginal y donde se pueden observar las aberturas de sus conductos. Número 4, continuamos con el vestíbulo. 4, las glándulas vestibulares o glándulas de Bartolín. Aquí está en inglés. Glándulas de Bartolín. Aquí ubícate. Estamos hablando de esta zona que es el vestíbulo. Aquí están, abajito. Glándulas de Bartolín. También se localizan a ambos lados del orificio vaginal y sus conductos se abren en un surco existente entre el himen y los labios menores. Estas glándulas de Bartolín van a producir un moco durante la excitación sexual y el coito, el cual se añade al moco que produce el cérvix y brinda lubricación. Estas glándulas de Bartolín son homólogas a las glándulas de Cooper del aparato reproductor masculino. En el hombre, las glándulas de Cooper producen ese moco de lubricación. Y número 5, el bulbo aquí lo estamos viendo, el bulbo del vestíbulo. Bulbo del vestíbulo, está aquí arribita. Entonces, fíjense, este es el bulbo del vestíbulo, está aquí arribita. Consta de 2 masas alargadas de tejido eréctil, situadas justo en plano profundo a los labios, a ambos lados del orificio vaginal.
Se llena con sangre durante la excitación sexual, lo cual angosta el orificio de la vagina y ejerce presión sobre el pene durante el coito y es homólogo del cuerpo esponjoso y el bulbo del pene en varones. Entonces, si se dan cuenta, tenemos homólogos masculinos y femeninos. Y son muy importantes que los sepas distinguir. Bueno, ya vimos todos los genitales externos. Ahora nos vamos a pasar a la región llamada perineo. Entonces observa que aquí está trazado una especie de rombo que todavía está dividido y entonces me va a formar dos triángulos. Un triángulo anterior y un triángulo posterior. Entonces, el perineo es un área en forma de rombo que está entre los muslos y los glúteos. Contiene a los órganos genitales externos, pero también contiene al ano. Los puntos para formar este rombo son la sínfisis del pubis por delante, las tuberosidades del isquion, del hueso coxal, a los lados y el coxis por atrás. Entonces se traza el rombo y luego todavía se traza una línea transversal a mitad para dividir al periné en dos triángulos. El triángulo anterior se le llama triángulo urogenital. Uro quiere decir urinario y genital. Entonces contiene a los órganos genitales externos y también a la uretra urinaria. Y el triángulo posterior también se le llama triángulo anal posterior porque contiene al ano. Entonces este en particular es el periné femenino. Cuando veamos aparato reproductor masculino, vamos a ver el periné masculino es algo parecido, pero tiene sus diferencias. Bien, con esto concluimos esta presentación. Busca el video que continúa de este que se llama Ciclo Reproductor de la Mujer. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima.